12:02. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión meridiana de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Les saludamos a nombre de todo el equipo, Ellen Marcano y Argenis Barreto. Buenas tardes, Ellen. Buenas tardes. Comenzamos. El avión presidencial de Venezuela voló anoche a la ciudad de La Habana en medio de las protestas antigubernamentales y la represión desatada en la isla de Cuba desde este fin de semana, tal y como lo reflejaron periodistas y portales digitales. Se trata del Airbus A319 YB2984, identificado como una aeronave de la empresa estatal Conviasa y que está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde febrero de 2020. Por su parte, el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, advirtió este viernes que los regímenes de Cuba y Venezuela se retroalimentan y lo que sucede en la isla va a tener una repercusión directa en nuestro país. Las manifestaciones del pueblo cubano son una buena noticia, aseguró el dirigente político durante la rueda de prensa ofrecida en la ciudad de Madrid. Lamentablemente para los venezolanos y también para los cubanos, lo que está ocurriendo es que las dos dictaduras se retroalimentan entre ellas. Y lo que ocurre en Venezuela va a afectar a Cuba, así como lo que ocurre en Cuba va a afectar a Venezuela. Y sin duda alguna, las manifestaciones que hemos visto durante los últimos días del pueblo cubano, que son las primeras que se dan en décadas para los venezolanos, son una buena noticia, son una señal de esperanza, son una manifestación de lucha por la libertad y vienen a contrarrestar lo que durante mucho tiempo se dijo, que ya el pueblo cubano estaba dominado, cansado y que no estaba dispuesto a luchar por su libertad. López indicó que no hay condiciones para la competencia electoral en Venezuela luego de la detención del diputado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, y agregó que la espera de la misión técnica no se dará. Todos estos hechos que han ocurrieron durante una visita de una comisión mandada por la Unión Europea. Una comisión que fue a Venezuela para determinar si habían o no habían condiciones para ir a un proceso electoral. Yo creo que es muy positivo que haya estado la comisión en Venezuela viendo estos hechos de primera mano, porque creo que queda más que claro que en Venezuela no hay democracia, no hay condiciones para la competencia electoral y que existe una determinación por parte de la dictadura de liquidar a todos aquellos que sean adversarios políticos a Nicolás Maduro y a su dictadura. En otras informaciones, el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, Francesco Roca, aseguró que las tensiones políticas dificultan la distribución de vacunas en Venezuela. En una entrevista ofrecida a la agencia de noticias EFE, Roca indicó que ha detenido importantes encuentros con el régimen de Nicolás Maduro, la oposición y la sociedad civil venezolana. Tengo cierta confianza porque tenemos allí miles de voluntarios, gente joven, muy comprometida y dando la energía positiva que se necesita y se le debe proteger ante las presiones políticas, dijo el responsable de la organización humanitaria. Por su parte, el secretario de la Academia Nacional de Medicina, Uníades Urbina, aseguró que es muy riesgoso eliminar las restricciones en Venezuela en medio de la pandemia de coronavirus, tomando en cuenta la baja cobertura de vacunación que ahora mismo hay en el país, tal y como lo ha informado la Organización Panamericana de la Salud. Van a liberar supuestamente las medidas de restricción y entonces todo va a caer en la ciudadanía. O sea, si se dispara la contagio de COVID, va a decir, yo gobierno tengo responsabilidad, yo le puse en la mesa de ustedes la responsabilidad. Entonces nos parece que no es el mecanismo más adecuado y menos aún cuando Venezuela es uno de los países que tiene menos cantidad de personas vacunadas. De acuerdo a la página oficial de la OPS, apenas nosotros vamos por 4% de la población. Eso no llega ni siquiera
siquiera al millón de habitantes. Entonces nos parece que es muy riesgoso eliminar las restricciones en un país que no tiene una conciencia ciudadana de la enfermedad realmente y que de paso no estamos vacunados. El doctor Urbina reemplazó el régimen de Nicolás Maduro a informar sobre los retrasos de administración de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 al país para transmitir un mensaje de tranquilidad a los venezolanos que esperan el refuerzo del biológico ruso. Además, el galeno celebró la próxima llegada de las primeras vacunas en el marco del mecanismo COVAX a Venezuela, aunque aclaró que el acuerdo solo alcanzará para dar cobertura al 20% de la población. Ya tenemos desde febrero, marzo, abril, mayo, como 5 meses vacunando, y aunque el gobierno dice que ha llegado al 11%, realmente por las páginas oficiales de la OPS damos cuenta de que apenas llegaríamos al 4%. Entonces, si llega este mecanismo COVAX, que son para 20% de la población, que equivaldrían más o menos 6 millones de dosis, oye, el gobierno tiene que seguir buscando la forma de incrementar el número de vacunas en Venezuela por acuerdos bilaterales, por donación, porque necesitamos urgentemente llegar a ascender y llegar al 70% de la población para poder decir luego, frenamos la cadena de transmisión del virus, ahora vamos a pensar en liberar las medidas, que lo van a hacer mucho antes. Entre tanto, la expresidenta de Concecomercio, Cipriana Ramos, aseguró que el sector privado está listo para tomar las medidas de bioseguridad necesarias y volver a la normalidad frente al fracaso del mecanismo 7+7 para controlar la pandemia de coronavirus en Venezuela. Lo mejor es, vamos a prepararnos realmente para que todos comencemos a operar con normalidad, que no tengamos los autobuses como los vemos, los medios de transporte, como no hay, ¿okay? El día que es flexible, que todos están en la calle, hay muchísimo más gente que los otros días, ¿verdad? Pero sin embargo, en ambos casos, flexibles o radicales, los autobuses están full. Que yo creo que si se trabaja en un esquema, ¿verdad?, normal, si vamos a trabajar normal, pero guardando realmente las medidas de bioseguridad, evitamos inclusive el tema de la corrupción en las alcabadas. Ramos emplazó al régimen de Maduro a permitir que el sector privado a importar las vacunas contra el COVID-19, como los propuso Fede Cámaras. Ya Colombia autorizó al sector privado a importarme las vacunas. Si aquí no hay capacidad para que el sector público, ¿verdad?, importe las vacunas y podamos recibirlo toda la población, entonces autoriza al sector privado, ¿verdad?, para que importes la vacuna. Aquí hay grandes importadores de medicamentos, ¿no?, que todavía existen. Aquí nosotros tenemos experiencia en la importación de vacunas. Aquí hay almacenes preparados para recibir vacunas. En otras informaciones tenemos que se elevó a 33 el número de fallecidos durante el enfrentamiento entre bandas criminales y los cuerpos de seguridad en la Cota 905, según el Monitor de Víctimas, un proyecto desarrollado por el portal Runrunes y la ONG Caracas Mi Convive. De acuerdo a la información recabada hasta el jueves 15 de julio, de los 33 fallecidos durante el tiroteo que afectó zonas como La Vega, el Cementerio y el Paraíso, 2 de ellas no han sido identificadas todavía. Entre los muertos figuran un soldado de la Guardia Nacional, un boxeador, un jardinero y 2 primos. Además, se conoció que 4 de las víctimas dejaron 10 niños huérfanos. En internacionales, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió hoy la urgente liberación de Cuba de todas las personas que han sido detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, opinión y expresión durante las jornadas de protesta. La alta comisionada también lamentó la muerte de un manifestante en las protestas de La Habana y pidió una investigación independiente, transparente y eficaz del suceso, tras la cual los responsables sean sancionados. Todas las personas detenidas por ejercer sus derechos deben ser liberadas urgentemente, insistió la expresidenta chilena, quien consideró especialmente preocupación por las denuncias de algunos detenidos que se encuentran incomunicados o en paradero desconocido. Bachelet también reclamó
el restablecimiento completo en la isla de los servicios de Internet y las redes sociales. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indicó que su país está preparado para enviar cantidades significativas de la vacuna contra el COVID-19 a Cuba, siempre y cuando una organización internacional administre los biológicos. En rueda de prensa, Biden apuntó que Cuba es, lamentablemente, un estado fallido y que reprime a sus ciudadanos, y agregó que están considerando cómo ayudar al pueblo de Cuba, pero requeriría de una circunstancia diferente o una garantía de que no se aprovecharían de ello el gobierno. Tienen un problema de COVID en Cuba. Estaría preparado para administrar cantidades significativas de vacunas. Sí, de hecho, me aseguran que una organización internacional administraría esas vacunas y lo haga de una manera en que los ciudadanos promedio tengan acceso a esas vacunas. Entre tanto, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, admitió el jueves que la teoría de la fuga de laboratorio en la aparición del virus SARS-CoV-2 en Wuhan no tuvo suficiente en cuenta en la investigación dirigida por el Organismo Sanitario Internacional de las Naciones Unidas en China. Yo mismo fui técnico de laboratorio. Los accidentes de laboratorio ocurren, es común. Lo he visto, necesitamos información directa sobre la situación de estos laboratorios, señaló Tedros en una rueda de prensa desde Ginebra, en Suiza. Por su parte, Rusia rozó las 800 muertes diarias por coronavirus, tras registrar en las últimas 24 horas 799 decesos por la enfermedad infecciosa, la cifra más alta desde el estallido de la pandemia, informaron las autoridades locales. Se trata de un nuevo máximo de fallecimientos por cuarto día consecutivo, según el Gabinete de Lucha contra el Coronavirus. En Francia, la Torre Eiffel de París está lista para volver a recibir visitantes este viernes por primera vez en 9 meses, después de un cierre de más prolongado desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su capacidad diaria estará limitada a 13.000 personas, la mitad del nivel normal, para respetar la distancia social. A partir del miércoles próximo, los visitantes deberán mostrar una constancia de vacunación o prueba negativa de COVID-19 en consonancia con los requerimientos del gobierno. Obviamente es una complicación operativa adicional, pero es manejable, comentó la agencia francesa Presse. En otras noticias, las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en el oeste de Alemania y el sur de Bélgica han dejado, por el momento, más de 125 muertos y miles de desaparecidos. La policía de Alemania informó este viernes de que al menos 103 personas han fallecido en los estados de Renania del Norte, Westfalia y Renania-Palatinado, los más afectados del país, con más de 60 y 43 fallecidos respectivamente. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, llamó hoy a la unidad nacional y a la solidaridad con los afectados por las devastadoras inundaciones del oeste del país. Solo si nos comprometemos con la lucha contra el cambio climático, podremos prevenir fenómenos meteorológicos extremos como el que estamos experimentando. En la vecina Bélgica, también afectada por el temporal, al menos 15 personas murieron por las inundaciones. En economía, la tasa de inflación interanual de la eurozona descendió 0,1 en junio con respecto a mayo y se situó en 1,9% durante el sexto mes de 2021, según informó este viernes la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat. De esta forma, Eurostat confirmó la estimación preliminar publicada el pasado 30 de junio. Los precios internacionales del petróleo seguían retrocediendo en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en $71.44 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $73.25 por barril. Pasamos a la materia deportiva. La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, archivó la denuncia presentada por un particular contra el jugador Leo Messi, varios miembros de su familia y su fundación por supuestos delitos contra la hacienda pública, contables, estafa y blanqueo de capitales. En un auto, la magistrada señala que después de una especialmente compleja y exhaustiva investigación de casi 2 años, no se acreditó la existencia de actuación delictiva alguna por parte de los denunciados, tal y como ha informado la Fiscalía en su petición de sobreseimiento. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Que tengan una feliz tarde.
Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.